deben haber recibido que está la presentación del espacio de psicoanálisis con niños. Seguramente han recibido la información que empieza el 7 de julio a través del Zoom, y bueno, los que se van inscribiendo después van a recibir también el link para poder conectarse. Bueno, retomamos con el seminario de la angustia. Habíamos quedado en la relación entre el significante y el rasgo unario, así que voy a retomar este tema, que son la mayor cantidad de preguntas que me han hecho en la reunión anterior, tocaba qué relación tenía el sujeto con el rasgo unario, y cómo ubicar esta marca, este rasgo, que es la marca del deseo y el rasgo fundamental del sujeto, en cada una de las curas, en qué momento van apareciendo. Les adelanto que para poder pensar la aparición del rasgo unario, vamos a tener que tener en juego el movimiento de la repetición. En cada una de las vueltas de la repetición, el sujeto intenta de alguna manera acercarse a esa marca y ese rasgo unario que lo constituye a través del significante. Bueno, retomo esto, lo vamos a ver porque lo quiero volver a tomar, pero se los adelanto porque era una de las preguntas posibles, ¿no? Decíamos que la llave de la experiencia analítica es el significante, y que no hay posibilidad de emergencia del sujeto si no es a partir del rasgo unario, que es el significante más simple, nos dice Lacan en este seminario, y está siempre antes del sujeto. Tiene que ver con el ideal del yo. Eso lo vamos a ver en el esquema. Espero hoy poder compartir con ustedes el esquema de la estructura del sujeto. Este significante, esta simplicidad que da marca al significante, que es el rasgo unario, es el que se hace entrar en lo real. O sea que entre el sujeto y el campo de lo real está el significante. Y es solamente por la marca del rasgo unario que el sujeto se puede constituir. Empieza su constitución a partir de la marca del rasgo unario. El sujeto se constituye a partir de esta marca en relación, ustedes saben, al lugar del ideal del yo. En la reunión que sigue, que la vamos a ver seguramente la próxima, cuando toma Hamlet, en este seminario de la angustia, Lacan va a jugar la relación entre el yo ideal y el ideal del yo. Así que se va adelantando a estos conceptos. Dice que Lacan, no en este seminario, sino en otro que lo estoy tomando para ubicar el rasgo unario, a partir del momento de la identificación al ideal del yo, esa identificación inaugural del sujeto, es que empieza a funcionar el lugar del rasgo unario. Y se empieza a desplegar, o sea que la primera identificación al ideal tiene la marca del rasgo unario. Entonces, el rasgo unario va a ser el soporte del significante radical y va a estar unido al ideal del yo. Eso es lo que después va a permitir constituir el yo ideal. Decíamos que el rasgo unario es aquel que tiene la función de ubicar la garantía del significante. O sea, sin el rasgo unario no hay garantía del significante. El significante no puede definirse de ninguna otra forma si no es a partir, decíamos, de la oposición con otro significante. Y el rasgo unario, que es la garantía del significante y es el soporte del significante, es la reducción extrema de la diferencia. Y esto les decía que parece una contradicción entre rasgo unario y marcar la extrema diferencia como soporte del significante. Por eso el significante pueda jugar en esa oposición con otro significante, porque este rasgo unario como soporte marca la extrema diferencia.
Entonces decíamos que es el rasgo unario a través del significante que se introduce en lo real para permitir la significación. ¿Pero qué implica esto? Que hay algo borrado, que la relación del signo a la cosa está borrada. O sea que no hay relación con el signo, sino a partir de ahí la relación es con el significante. Y los diferentes borramientos, acuérdense, en los que el significante va a salir a la luz, nos van a dar los diferentes modos de aparición del sujeto. Esta es otra contradicción que tenemos que tener en cuenta, que es los borramientos, es lo que va a permitir la aparición del sujeto. Entonces les decía que hay pasos, o sea que la constitución del significante no es que de repente nos encontramos con un significante. El significante se constituye a partir de ciertos pasos. Acuérdense que los vimos la vez anterior, porque toca primero la marca, que queda borrada. Cuando queda borrada la marca, ¿qué deja? Una huella. Esa huella está borrada, y ahí aparece la escritura y la dimensión del significante. Acá nos dice que no hay desaparición del sujeto, no hay fading del sujeto, pero sí, dice él, el sujeto se puede desaparecer a través del significante, se desaparece, para luego volver a aparecer. Se vuelve a desaparecer y vuelve a reaparecer. Estos son los diferentes movimientos que tiene el significante para hacer surgir al sujeto en los tiempos de la repetición. Pero ¿qué es lo que nos muestra? Y esto es muy importante, les decía también en la reunión anterior, y lo vuelvo a repetir porque es un lugar importante para la dirección de la cura, que lo que muestra la experiencia analítica, y por eso la interpretación tiene que ver con la relación al significante, que lo que tiene un sentido, si uno puede trabajar con el significante, lo puede transformar en un equívoco. ¿Para qué? Para reencontrar un nuevo sentido. Y ese es el juego del lenguaje. Un sentido se transforma en un equívoco, y eso muchas veces es la interpretación del analista, poder transformar un sentido en un equívoco, para permitir ese giro permanente del lenguaje. Y entonces, ¿para qué nos sirve este giro permanente del lenguaje? Para encontrar al sujeto en las diferentes funciones. O sea que no hay una sola función del sujeto. A medida que el significante y el analista puede trabajar con esto, para poder transformarlo en un sinsentido, en un equívoco, para dar un nuevo sentido, nos permite asistir a las diferentes funciones del sujeto. Y es a partir de allí que podemos ubicar la posición del sujeto. La posición del sujeto tiene que ver con las diferentes funciones que el sujeto va a ir mostrando cuando podemos trabajar con este significante que lo transformamos en sinsentido, en equívoco, en malentendido. Porque a veces parece que la interpretación termina siendo una dimensión de fijeza del significante. Y no hay fijeza del significante. Está la posibilidad de pensar las diferentes manifestaciones del significante, que son las distintas funciones del sujeto, que nos muestran cuál es la posición del sujeto en estos giros del lenguaje. ¿Qué es lo paradójico del rasgo unario?, nos dice Lacan. Cuanto más reúne diferentes elementos y diferentes apariencias, más se borra. Y más encarna la diferencia como tal. O sea que por eso se necesitan los diferentes tiempos de la repetición para captar
cómo el rasgo unario va surgiendo como marca del significante para luego desaparecer y nuevamente un nuevo movimiento de la repetición lo vuelve a hacer surgir. Estos diferentes modos en que el sujeto va a aparecer en los tiempos de la repetición y hace surgir algo de esta marca inicial, de esta marca del deseo, de este rasgo unario, es lo que nos permite decir en el psicoanálisis que hay escritura. O sea, escritura implica esto, implica de alguna manera las diferentes funciones del sujeto que nos van a dar la posición del sujeto, y en los tiempos de la repetición surge ese rasgo, esa marca de la unicidad que al mismo tiempo instala la mayor diferencia. En ese movimiento va a aparecer de alguna manera la escritura del sujeto. Digo porque es muy difícil, muchas veces, no confundir el sujeto con la persona. La persona y el que habla es una cosa, y la aparición del sujeto a partir del trabajo con el significante es otra. Es en la repetición entonces que algo viene a volver a buscar esa marca que lo constituyó al sujeto. Por eso se repiten. Si no, ¿por qué? Nos dice Lacan. Si el sujeto no necesita en su confort biológico esta repetición pegajosa, molesta, es siempre otra vez lo mismo. ¿Para qué lo necesita? Para hacer surgir justamente esto, la marca de su rasgo, que siempre aparece y se borra, y vuelve a aparecer y se borra, pero que nos permite ver las diferentes posiciones del sujeto. Bueno, eso es en relación al rasgo unario y al significante. Voy a avanzar entonces con esta segunda clase. Esto era para aclarar de alguna manera la relación entre el significante y el rasgo unario y el movimiento mismo de la repetición. Porque uno dice, ¿por qué tanto tiempo en el análisis? ¿Es necesario volver a pasar otra vez por lo mismo y tropezar con la misma piedra y volver otra vez a presentar las mismas dificultades? ¿Por qué? Porque esos movimientos de la repetición son los únicos que permiten hacer aparecer la función del sujeto y la posición del sujeto. Y en cada una de esas vueltas hay una nueva posición del sujeto. ¿Qué nos introduce también Lacan en esta segunda clase? Algo que es anterior, por supuesto, y ustedes lo saben, al sujeto, y es el gran otro. El gran otro que determina la dependencia del sujeto en el deseo. Ustedes saben que el deseo es el deseo del gran otro, y es la dependencia al gran otro lo que marca la constitución subjetiva. Por esa idea que tienen muchas veces los analizantes que nos consultan, que yo quiero ser independiente, que no tengo ninguna relación de dependencia, no quiero el análisis porque me crea una relación de dependencia que no quiero tener. Esa dependencia es lo que lo constituye como sujeto. Porque no hay posibilidad de aparición del deseo, de la causa del deseo del sujeto, si no está inicialmente unido al deseo del gran otro. ¿Qué es ese gran otro? Es el inconsciente, por supuesto. Y entonces, ¿por qué es importante ese gran otro como inconsciente, dice Lacan aquí? En la medida que el deseo del sujeto es su falta, le falta ese deseo. Y necesita un largo rodeo en su deseo, en la medida en que al sujeto le falta ese lugar del deseo, para encontrarse con el objeto del deseo. Un largo rodeo, y ese largo rodeo son los diferentes tiempos de la repetición. Entonces, es necesario, dice Lacan, que el sujeto, en la medida que está barrado, que está escindido,
está en relación siempre a esa dependencia del deseo del gran otro. Pero también nos dice algo, que el deseo del gran otro está abierta a una suerte de mediación, en la medida que no hay deseo sin fantasma, y no hay fantasma sin el soporte de la imagen especular. Entonces, ven la relación que hay. Cuando otro día me preguntaban si uno puede ir directamente al deseo del gran otro, y yo les decía que es necesario pasar por ese pequeño otro, que es el de la imagen especular, porque la imagen especular no es solamente mi propia imagen. La imagen especular la sostiene mi semejante. Entonces, es necesario de alguna manera pasar por esos pequeños otros, a partir de la dimensión fantasmática, para ir abordando algo del deseo del gran otro. ¿Por qué razón? Lacan nos dice acá que la imagen especular es equivalente al deseo del otro, al deseo del gran otro. La imagen especular es equivalente al deseo del gran otro. Pero el gran otro está también barrado, no solamente está barrado el sujeto, sino que el gran otro está barrado y también está en falta. ¿Qué quiere decir que el gran otro esté barrado y en falta? Que marca una finitud. Y a partir de esta finitud, que el sujeto del inconsciente puede ser deseo, pero en relación a una falta. Vamos a ver si podemos colocar la fórmula, porque es esto que le voy a decir ahora. El sujeto barrado y el objeto queda como residuo. La fórmula es esta, a ver si llego, vamos a ver. De vuelta. Ustedes ven acá la fórmula que dice, ¿no? Que el sujeto, la fórmula que dice Lacan es así. El sujeto se inscribe en el campo del gran otro como un cociente marcado por un significante del campo del otro. Vuelvo. El sujeto se inscribe en el campo del gran otro como un cociente que está marcado por un significante del campo del otro. Ese significante es el significante que marca al sujeto, por un significante del campo del otro. Y hay un resto en esa operación que queda del lado del gran otro, que es el objeto. Es así que el sujeto barrado y el objeto A, como lo ven ahí en la pantalla, está del lado del gran otro. O sea que el fantasma, soporte del deseo, está enteramente del lado del gran otro. ¿Qué queda de mi lado? De mi lado queda la dimensión del gran otro barrado que el sujeto no logra alcanzar. Por eso decía que no hay fantasma si no es en relación al lugar del deseo del gran otro, y tampoco hay, de alguna manera, fantasma sin imagen especular. Todo queda del lado del gran otro. Del grado del sujeto, o sea, de mi lado, está el gran otro, al que no alcanzo nunca. Intento todo el tiempo alcanzar el gran otro y no lo alcanzo. Por eso cuando ustedes me preguntaban si es posible conectarse con el deseo del gran otro, les decía que no hay posibilidad, sino es a través del fantasma, y el fantasma solamente se puede conectar con el lugar del gran otro a través de la imagen especular, sostén del fantasma. ¿Ven las operaciones necesarias? O sea, cuando uno en la interpretación creen que porque van al deseo del gran otro directamente, eso no es cierto, porque es una dimensión que es imposible alcanzar ese lugar del gran otro que está barrado. Y Lacan nos dice aquí que hay dos fórmulas a producir
en relación al fantasma y en relación al deseo. Hay que hacerla producir, dice él. O sea que es tarea del analista hacer producir esto. Te amo aunque no lo quieras. Pero hay otra fórmula que es más fundamental. Te deseo aunque no lo sepas. ¿Y el sujeto qué le dice al otro? Que deseándolo sin saber, lo toma a él como objeto del deseo. Que es absolutamente desconocido por él mismo y lo identifica con lo que a él mismo le falta. Vuelvo sobre esto. Te amo aunque no lo quieras. Es una fórmula que dice que es importante, pero la más importante de todas es la del deseo. Te deseo aunque no lo sepas. Y el sujeto dirá al otro que deseándolo sin saberlo, tal como objeto del deseo, por él mismo desconocido, lo identifica con lo que a él mismo le falta. ¿Fueron de la fórmula dar lo que no se tiene a aquel que no lo es? Bueno, esto es otro modo de ir diciendo, dar lo que no se tiene, que es eso desconocido del objeto del deseo, a quien no lo es. Ahora lo vamos a ver más claramente si puedo meterme en la constitución del sujeto. A ver, voy a cambiar de... Ya está. ¿Lo pueden ver? Este nuevo esquema, ¿lo ven? Pamela, ¿lo ves? Se ve, sí, se ve. Bueno, vuelvo entonces, para poder ubicar esto que estábamos viendo en el seminario de la angustia, a un esquema que muchos de ustedes ya conocen. Los que se integraron por primera vez a este seminario quizás les resulte nuevo. Es un esquema que hemos trabajado muchísimo en la escuela y que para poder pensar la relación del deseo al gran otro y la marca del rasgo unario en relación al ideal del yo, tenemos que, esto que va apareciendo, no sé qué, unas rayas azules, ¿qué es todo esto? Porque debes haber puesto también la pizarra, Marga. Ay, Bueno, no muevas el mouse. No muevo el mouse, No bueno, muevas el mouse. no toco nada. Traten de no ver esas rayas azules que puse con la pizarra. El primer lugar que tenemos para la constitución del sujeto, y ustedes lo saben, es el nombre del padre. Significante fundamental, estructura al sujeto en la neurosis. Es del orden simbólico, es el que autoriza y ordena el goce. Acuérdense, pero también lo prohíbe. La inscripción sobre el nombre del padre y lo que se constituye en relación al nombre del padre es el ideal del yo. Ese ideal del yo es porque ustedes muchas veces van a entrar en algún seminario donde creen que el ideal del yo del sujeto es lo primero. No, este es el ideal del yo al cual el sujeto se identifica inicialmente, como decíamos antes, en relación al rasgo unario. Porque ese ideal del yo, que es el lugar de la idealización, contiene el rasgo unario. Se inscribe sobre el nombre del padre, y ese lugar del nombre del padre es el que autoriza y ordena el goce, pero al mismo tiempo también lo prohíbe. Están las dos cosas. Lo autoriza, lo ordena y lo prohíbe. Desde ese lugar tenemos los dos objetos que se van a constituir en ese tiempo inicial de la constitución del sujeto. La voz, que es la voz autorizada del padre, sostenida en el nombre del padre, y ahora vamos a ver el lugar de la mirada. ¿Qué es lo que posibilita ese nombre del padre que autoriza y que prohíbe? La constitución de lo que van a ver abajo, que es
la relación entre la madre fálica, que es el otro, el gran otro maternal, que es el objeto de amor, y el lugar del niño como objeto del deseo. ¿Por qué vamos a poder permitir? Acá se va a constituir lo que va a ser el yo ideal. O sea, si tenemos el ideal del yo que se inscribe sobre el nombre del padre, que autoriza y ordena el goce y lo prohíbe, permite la constitución de esta relación entre el objeto de amor y el objeto del deseo. ¿Qué es lo que va a permitir la constitución del objeto de amor y el objeto del deseo? El significante que se inscribe sobre el nombre del padre, que es el falo. La pregunta, por supuesto, de ese momento de la unión es ser el falo para el otro. Ser algo que al otro le falta, con lo cual el objeto del deseo lo constituye eso que al otro le falta, sin saberlo, evidentemente. Entonces tenemos el otro, que es el otro maternal, el objeto de amor, como representante en ese tiempo inicial del lugar del gran otro, y el niño como objeto A y como objeto del deseo. Ahí se constituye el yo ideal. Entonces tenemos un juego entre el ideal del yo y el yo ideal. Acá se constituye también la primera demanda de amor, que es la demanda a la madre, la demanda a ese otro maternal que constituye el objeto de amor. ¿Qué demanda? Ser el falo. Ser el falo para el otro. Y que lo que constituye aquí es lo que tienen ahí abajo, que es el ser fantasmático. Se constituye en ese tiempo inicial aquello que fui para el deseo del otro. Y eso arma una nueva identificación. Ser aquello que fui para el deseo del otro arma una nueva identificación. Digo una nueva identificación porque la primera identificación, recuerden, está en el lugar del ideal del yo. O sea, si está la identificación al ideal del yo, es posible que este juego, entonces, entre el otro maternal y el objeto de amor como objeto de, y el objeto A como objeto de deseo, se constituye en esta dimensión fálica, de madre fálica y de niño. Recuerden que en uno de los seminarios Lacan dice que la madre fálica es aquella que permite que el niño pueda caer también de allí. ¿Quién permitió y autorizó esto? En nombre del Padre. Porque acá hay un goce. Pero también prohíbe. No reintegrarás tu producto. Es una prohibición que al mismo tiempo que autoriza y ordena el goce, lo prohíbe. No reintegrarás tu producto. Este es el tiempo de la alienación. ¿Qué es lo que quiere el niño? Ser aquello que fui para el deseo del gran otro. Ese instala una identificación, ser tal cosa. Le da un ser al sujeto. Y se constituye en ese momento el yo ideal. Para que esto sea posible es necesario una disyunción entre el cuerpo y el goce. Es decir, que el cuerpo del niño y el cuerpo de la madre están mediatizados por el falo, por el significante fálico, que es el significante de la falta, pero también es el significante del goce. O sea, si bien hay un cuerpo a cuerpo inicial, hay una mediación necesaria, que es la dimensión del falo. Este es el tiempo de la alienación, y es el tiempo de constitución de ser aquello que fui para el deseo del gran otro.
Recuerden que un punto fundamental que lo tienen abajo de ese esquema de la madre fálica y el niño, o el otro maternal y el objeto del deseo, es que el goce, en tanto goce de la cosa, está prohibido. Y el gran otro se presenta como metáfora de esa interdicción. O sea, el gran otro es el inconsciente, el gran otro puede estar representado por el otro maternal, y el gran otro es una metáfora también de ese goce de la cosa que está prohibida. Ese tiempo de la alienación es también para la transferencia la instalación del sujeto supuesto al saber. Es el primer tiempo de la constitución de la transferencia, que es el amor de transferencia en los términos de Freud, que es colocar al analista en ese lugar imaginario que se le supone un saber sobre el deseo, pero necesario para ese tiempo de la alienación, donde el analizante se une al deseo del gran otro. El analista representa en ese momento el lugar del gran otro, no maternal, no como padre, sino el gran otro del inconsciente. Es en ese tiempo inicial entonces donde se constituye el sujeto supuesto al saber. Se le supone saber que salir al encuentro del deseo inconsciente. Entonces recuerden este plano inicial de constitución del sujeto, también para la transferencia. Acá nos dice una cosa con respecto a la transferencia, que se las quiero leer. Para que el analista no se crea que es el saber. Es el sujeto supuesto al saber. Supuesto al saber significa ir al encuentro del deseo inconsciente. Porque la transferencia ubica al analista entre dos sillas. No es allí donde lo ubica el analizante. Es una posición falsa, dice Lacan, de ser el sujeto supuesto al saber. Lo que tiene que saber muy bien que él no es. Pero este saber de ubicar ahí una ficción, el sujeto supuesto al saber es una ficción, pero es necesario para que la transferencia funcione y produzca efectos sobre los cuales el analista tiene que intervenir. O sea, así como aquí la dimensión del gran otro maternal representa el lugar del gran otro, pero no es la madre del gran otro, sino que lo representa, también se arma esta ficción que permite constituir esa dimensión fantasmática de ser aquello que fui para el deseo del gran otro. También en la transferencia es necesario constituir este sujeto supuesto a saber, es decir, el ideal del yo, donde inicialmente se constituye el analista, en el encuentro al deseo inconsciente, pero sabe muy bien que él no lo es. Es el primer tiempo de identificación al ideal. Es lo opuesto a lo que se sostenía anteriormente en relación a la IPA, y por eso Lacan interviene allí, pensar que el ideal del yo y la identificación al analista es un efecto del análisis. No, es el comienzo mismo del análisis. Necesario de engaño, de ficción, pero necesario para que el analista pueda intervenir. Y tiene que rectificarlo. Por eso también la transferencia por ese engaño va a ser fuente de resistencia. ¿Dónde está entonces el discurso analítico? En aquel que escucha, en el analista. Y dice que, como todo el mundo, el analista se va a encontrar en alguna dificultad. Esa dificultad con su inconsciente, la suya,
esa dificultad con su inconsciente para el analista, la suya, puede responder dignamente allí donde se espera la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el analista y este sujeto supuesto saber que sostiene la persona del analista es una ficción, pero es solo porque representa ese lugar del inconsciente, con la misma dificultad que supone el inconsciente, que puede responder dignamente donde se espera la interpretación. Pero Lacan dice, una dificultad no es un estatuto. Por eso hace todo para camuflarla, y lo que está en el fundamento del discurso analítico. Dice, el analista no está bien con esta dificultad, sino que tiene que ver con un deseo, y justamente hay que tratar de definir cuál es la verdad del deseo. Pero necesario, en tanto ficción, en tanto momento de comienzo de la cura, este tiempo de la alienación con el analista, este lugar donde se constituye el ideal y la dependencia al lugar del gran otro, es necesario para la interpretación. Hago un paréntesis para abrir unas preguntas hasta acá antes de avanzar con el esquema. A ver si encuentro los participantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna interrogación en relación a esto? Comienzo el seminario de la angustia. Marcelo primero y después Sergio. Bueno, ¿qué tal, Marga? Muchas gracias. Espero que se escuche bien. Sí, sí. Bueno, gracias. Saludos a todos los compañeros, los presentes. Me pareció muy interesante, Marga. La verdad que muy piola. Primero el pasaje que haces, el repaso que hiciste del rasgunario, te agradezco, me pareció muy lindo. El valor de potencia, que yo anoté ahí mi primera pregunta en el sentido de esto que decís, que tomando el significante vacía el sentido y manda hacia otro lado, ¿no? Por la propia capacidad, entiendo, decime vos después si te parece, porque está implícito estas cualidades, para decirlo de alguna manera, del rasgunario dentro de todo significante, que permite, sería que esa potencia, a mí me parece muy lindo eso clínicamente, de generar algo nuevo, no solo una interpretación como se suele también, como se puede hacer de aquello sucedido, y ya como subrayado, sino de mandar esto que vos decís, el equívoco, lo que a veces uno podría situar, hay error, y por error mismo se habilita una cosa muy buena como de sujeto que el analista tiene. Y lo otro te pediría, si podés, llevado en los términos que vos fuiste llevando, que creo que está articulado con esto, cuando llegás al gran otro, ahora en esta segunda parte del gran otro, como metáfora de la interdicción de la cosa, a la instalación del supuesto saber, ¿qué relaciones podés abrir ahí entre alienación y rasgunario ahora? En ese momento que vos dijiste, ahí se vuelve como a dar, se vuelve a dar, porque la vida vuelve a caer en jugarse a estar alienado a un otro, elegido, un analista. Y bueno, si podés ahí ampliar por esta cuestión que vos decías, el rasgunario, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo? A partir de la repetición, pero bueno, si podés ampliar esta relación entre lo que vos entendés, esa alienación, ese tiempo de alienación, entiendo cuando ya está la demanda, ¿no? O se está constituyendo la demanda, y el rasgunario. Gracias, Marga. Gracias, Marcelo. Sí, el rasgunario, yo les decía, está en relación al ideal del yo. O sea, es la marca
que está previa a la constitución del sujeto, porque esto que les iba mostrando en el esquema son los tiempos de constitución del sujeto, así como hay tiempos de constitución del significante, hay tiempos de constitución del sujeto. El primer tiempo es la identificación al ideal del yo. Ese ideal del yo que permite la alienación es el que tiene la marca del rasgunario. Si hay identificación al ideal es porque el sujeto está marcado con ese deseo que después va a estar constituido como deseo del gran otro. O sea que el ideal del yo, esa primera identificación que posibilita la alienación, tiene la marca del rasgo unario. Por eso Lacan dice que el rasgo unario está antes del sujeto, porque este lugar del nombre del padre como significante fundamental sobre el cual se inscribe el ideal del yo, está previo a la emergencia del sujeto. Entonces, a partir de allí, el rasgo unario va a permitir la segunda identificación, que es la identificación esa imaginaria que se juega con el yo ideal, y ese yo ideal va a tener la marca de ese ideal del yo. Hay una articulación entre ese rasgo unario marcando el ideal del yo y el juego del yo ideal cuando el niño como objeto del deseo quiere ser aquello que es para el deseo del gran otro. Siempre que se va a jugar la marca del deseo para la neurosis, va a tener la marca de ese ideal que constituye el rasgo unario. Por eso decía que en los tiempos de la repetición, en los tiempos de caída, de alguna manera, de esos tiempos del objeto, yo les decía que el sujeto se inscribe en el campo del gran otro y hay una pérdida que es el objeto A. Los tiempos de la repetición van a ser esos tiempos de caída del objeto A. En esos tiempos, ahí es donde el sujeto intenta volver a captar algo de esa marca del trazo, de esa marca del rasgo. Se pierde, nuevamente vuelve, porque fue trasladado al lugar del gran otro. En la medida que el ideal del yo se inscribe sobre el nombre del padre, el nombre del padre autoriza esa unión con el gran otro maternal, eso va a estar trasladado al gran otro. Esa marca va a estar trasladado a los diferentes tiempos del objeto del deseo. Como la marca del deseo, esa marca por la cual el sujeto se jugó, ese significante que lo representa, tiene la marca de ese rasgo unario. Bueno, Sergio. Hola, Sergio. ¿Estás por ahí? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, Marga. Bueno, muchas gracias por tu trabajo, por la presentación. De paso, saludo a mis compañeros. Marga, bueno, aparte ahí recién la contestaste las preguntas porque era algo en relación entre la primera y la segunda identificación. Y a mí se me arma la pregunta porque a veces se me pierde lo que venís diciendo. Mirá que varias veces ya estuvimos con este gráfico. La identificación canibalística. ¿Qué es esta segunda marca? ¿Es esta segunda identificación o es la primera? Esa es freudiana. Una identificación canibalística es en Freud. No, tiene que ver con la primera introyección del nombre del padre. No. Eso es cuando se pasa de tótem y tabú a la instalación de la muerte del padre y el nombre del padre. Cuando se comen al padre, ahí es la introyección canibalística. O sea, ¿no? Los hijos matan al padre, se transforma en tótem, se lo tragan. A partir de eso se instala la muerte del padre como significante fundamental, y ahí el nombre del padre. Entonces el nombre del padre ya es efecto de esa introyección canibalística. Es otro tiempo. Es el tiempo de constitución del nombre del padre. Son los tiempos de constitución del nombre, la muerte del padre, del nombre del padre, diferentes modos en que se va a nombrar la existencia de ese significante fundamental. Hay un ruido raro. Hola. No sé por qué hay un ruido. O sea,
es el pasaje de Tótem y Tabú a la muerte del padre y a la instalación. Nosotros estamos hablando acá del nombre del padre, ya es el padre muerto. Es la instalación del orden simbólico. Ok. Porque ¿cuál era tu confusión? Porque ahí ya está, ya se tragaron, ya lo mataron al padre, ya se lo tragaron, No, y luego se instala el nombre como significante. claro, mi pregunta es en relación a este tiempo, por eso se me confunde ahí en la muerte de este padre. El padre ya instala un orden simbólico, ya el padre está muerto, ya está tragado. Ya está muerto. Okay. Muerte del padre es un orden simbólico. No solamente es la muerte como acontecimiento, es la muerte instituido como orden simbólico. ¿Para qué? Para permitir, ¿no?, la prohibición del incesto y para permitir que los hijos puedan acceder al objeto del deseo. Ahí son otros pasos, son los pasos de constitución del nombre del padre. Ahora, con lo que vos venís diciendo, lo voy siguiendo ahora con el grafo, con este gráfico. Bueno, gracias, Sergio. Valeria. No, gracias. Hola, Marga. Hola, Valeria. Gracias. La verdad que interesante lo que vas ubicando. Bueno, muchas cosas, porque se me arma mucha pregunta con este seminario. Una tiene que ver con la constitución de los objetos, la voz y la mirada, en relación al nombre del padre, ¿no? Porque me quedaba pensando en los otros dos objetos que trae también Lacan en este seminario, que toma el punto de los objetos. Él dice objetos intercambiables y los otros objetos, y ahí me genera eso una pregunta, ¿qué quiere decir? Y otra, Marga, de lo que se me hace pregunta es, ya lo fuiste contestando, porque es difícil el punto de la identificación, cuando decís que se arma una nueva identificación. Si podrías abrir un poco el punto de la nueva identificación. Una, a ver si te sigo, una es una identificación al rasgo, ¿no? Que sería la primera, al ideal. No sé si te seguí ahí, ¿eh? Y después es aquella que, en eso, en constituirme en el ser aquello que fui para el deseo del gran otro, ahí decís, arma una nueva identificación. Sí, ahí sí podías parece que ampliar. olvidé de plantear una cuestión acá. A ver. La primera identificación es al ideal. El ideal. Al ideal. Sí, no es todavía el rasgo. La constitución al ideal del yo. Ese ideal del yo contiene la marca del rasgunario. La marca del rasgunario. Pero el sujeto se identifica a ese ideal, que es lo que está sostenido por el nombre del padre. Ahí está la voz del padre autorizando el goce y prohibiéndolo. El primer lugar de la voz. El segundo tiempo, cuando se constituye ese lugar entre el gran otro maternal y el objeto del deseo, está la mirada. Me olvidé de colocar este punto. La mirada, ¿a dónde? Al lugar del falo. La segunda identificación de ser aquello que fui para el deseo del gran otro es la identificación fálica. Al falo como significante del deseo, como significante del goce y como significante de la falta. Entonces, ser falo del otro, ser el falo del otro, que a veces se utiliza mal, porque esto es como mítico, es como un tiempo mítico, ¿sí? Después vamos a ver la caída de los objetos. No es que uno puede decir ser el falo del otro, como uno comúnmente lo puede decir. No, este es un tiempo mítico de identificación, donde está la mirada, que muchas veces decimos cuando los niños tienen tanta dificultad que no pudieron constituirse como ser el falo para el otro, porque la madre no los imaginariza fálicamente, no los viste como falo.
esa identificación a ese objeto maravilloso que es para la madre, el falo, donde el niño la completa siendo identificado a ese falo, la completa y la transforma en madre fálica. Esa es la segunda identificación que decía. La primera es al ideal, la segunda es al falo. En esa segunda y esta segunda está en relación a la mirada. Esta segunda está en relación a la mirada. Donde mira a la madre, mira al falo. El niño quiere seguir la mirada de la madre, se identifica en ese lugar de la mirada y constituye ahí la dimensión del falo. Ese es el momento más de constitución del fantasma, ser aquello que fui para el deseo del gran otro. Ser el falo sería, pero bueno, el falo después va a estar reemplazado por esto que vos decís, los diferentes objetos. Sí. Por eso no se puede decir soy el falo de, como comúnmente se usa, no. Después los objetos van a venir en el lugar de ese falo inicial, mítico, donde el sujeto se identificó. Gracias, Marga. Bueno, gracias a vos. Lidia. Gracias. Sí, a ver, ¿se oye? Hola, Lidia, sí. Hola, ¿qué tal? Gracias, Marga. La verdad, cada vuelta de esto produce un esclarecimiento en algún lugar siempre. Me refrendaste algún argumento para cuando hay una resistencia y uno le tiene que decir al paciente que no es independiente. Porque muchas veces pasan estas cosas, ¿no? Cuando no está instalada la transferencia todavía, o con las vueltas de la transferencia. Quería preguntarte, esto de que el analista cabalga entre dos sillas, ¿no? Algo que, una es la posición del sujeto supuesto al saber. La otra, ¿cuál sería? Porque algo dijiste, pero no te puedo... La del objeto. ¿Eh? La del objeto. La otra es la del objeto. Porque el analista es no solamente sujeto supuesto al saber, sino que tiene que jugar esa ficción en el inicio mismo de la cura, pero después está esa otra posición del analista. En ese tiempo está en el lugar del ideal para el analizante, pero después también va a estar como objeto causa del deseo. En la medida en que el analizante en ese tiempo inicial no tiene la causa del deseo claramente jugada para él, por eso nos viene a consultar, tiene sus síntomas, el otro lugar del analista es el del objeto causa. Entre ser el sujeto supuesto saber y el objeto causa del deseo. Ah, está bien. Está bien. Lo que dice Lacan, lo voy a volver a tomar, es en dos sillas, pero por esta dificultad que tiene el analista para constituir esa ficción también. No siempre se constituye esa ficción, es necesario constituirla, trabajando inicialmente con el síntoma y con la dimensión significante entre el síntoma y el fantasma. En el momento inicial de la cura tiene que constituir esa figura. La figura no viene armada. Viene armada en la constitución del sujeto, en la neurosis. Pero en el tiempo de encuentro con el analista tiene que constituir ese sujeto supuesto al saber. Tiene que trabajar de tal modo para que ese sujeto supuesto al saber se constituya. No le viene dado, ¿no? Es el trabajo del tiempo de las entrevistas preliminares. Nosotros vimos muchas veces cómo trabajar la demanda, cómo trabajar el síntoma, cómo instalar al sujeto en la dirección de la cura en esos tiempos iniciales de entrevista preliminar. Y en ese tiempo inicial hay que constituir la figura del sujeto supuesto al saber. Hay que armar esa ficción. Hay que poder constituirse en ese ideal para el otro. Hay que saber ir al encuentro del deseo. Es un trabajo inicial que quizás a veces lleva bastante tiempo, a veces se puede dar muy rápidamente. Depende de esa magia del encuentro entre analizante y analista, donde algo se desprende de ese lugar y se puede constituir esa figura. Pero es trabajo del analista constituirlo.
Y el otro lugar donde dice Lacan, entre dos sillas, por esta incomodidad del analista con respecto a su dificultad con el inconsciente. Muchas veces decimos y decíamos al comienzo de este seminario que se necesitan muchas renuncias del analista para poder intervenir en la cura. Una es al propio fantasma, otros a la angustia, ¿sí? O sea, hay que poder manejar la angustia, poder regularla de alguna manera, y el analista no debe angustiarse, aunque a veces el analista se angustia, pero tiene que correrse de ese lugar, tiene que correrse de los ideales. Son muchas renuncias que el analista tiene que hacer para poder constituir esa ficción de ser el ideal, esa ficción de ser el sujeto supuesto al saber, que sabe muy bien que no es supuesto. Porque el saber lo tiene el analizante en su propio inconsciente, o sea que el analista cuando va al encuentro del deseo tiene que hacer surgir ese lugar. El trabajo del analista es algo. Y bueno, la dificultad del analista con su inconsciente tiene que ver con esa renuncia. Los diferentes tiempos del analista en su formación hacen a estas dificultades, ¿no? Bueno, gracias, Lidia. Gracias Alicia. a vos. Sí, Alicia. sí, gracias Marga, porque ya que decís de la repetición en cada vuelta que tomás este grafo, bueno, para cada uno le queda una diferencia respecto a la vez anterior, que así que yo te agradezco y te agradezco por conceptos tan fundamentales para la clínica, ¿no? Cuando vos tomabas ahí algo, tengo una pregunta que es esta, cuando vos tomabas casi como una paradoja, entendí, del rasgo unario como soporte de la diferencia y como la diferencia más radical, decías, ¿no? Luego ibas ahí a la interpretación, que me pareció muy, una articulación como muy, muy novedosa en ese sentido, en el momento en que la planteaste, porque decías que lo que tiene un sentido, ¿sí?, se lo puede transformar en un equívoco. Eso lo hacías depender, queda pendiente, depende de esta dimensión de cuando el rasgo unario es el soporte de la diferencia, que está la posibilidad entonces de la dimensión del sentido, de los sentidos. Bueno, ahora te digo. Sí, la diferencia radical del rasgo unario que sostiene al significante y que le da su garantía, es lo que permite de alguna manera trabajar con el significante. El analista no tiene que esperar el malentendido del lado del analizante, porque eso llegará a surgir, es lo más simple que uno puede encontrar como formación del inconsciente. O sea que es algo como un equívoco, como un malentendido, y uno lo capta ahí en el discurso. Sino que el trabajo con el significante puede hacer equivocar el sentido que en ese momento tiene. Claro. Entonces, en esa marca que tiene el rasgo unario en el significante, le va a dar un nuevo sentido. También un sentido posible, hasta llegar a ese sinsentido posible. Por eso Lacan insiste en que de ninguna manera hay que comprender. Trabajar con el significante no es comprender, es lograr ese equívoco, ese malentendido, esa dimensión de juego ahí, que dice una cosa pero puede llegar a decir otra. Pero eso en ese punto, Marga, no hay fijeza del significante, si no, no habría interpretación posible. Bueno, la fijeza del significante la puede instalar el analista. Cuando también cree que es significante ese recuerdo y no hace jugar ese juego del malentendido y del equívoco para que ese significante pueda decir otra cosa. Lacan dice muchas veces que con el significante él puede hacer decir lo que quiere al otro. Eso es ir a la búsqueda del deseo, ¿no? Ir a la búsqueda del deseo es hacer jugar el significante en todas las vertientes posibles. Yo decía que es lo que plantea Lacan, eso va a dar las diferentes funciones del sujeto y las posiciones del sujeto. Cómo jugar con el significante para que diga otra cosa que eso que dice. Que lo que dice, claro. Eso es fundamental. Sí, gracias Marga. Bueno, gracias a vos. Marta Corosek. Muchas gracias, Marga. ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola, Marta. Sí, yo ya lo contestaste en relación, te quería preguntar sobre los objetos, sobre la voz y la mirada, que preguntó Valeria.
De todos modos, lo que pensaba también en relación a esta dependencia, ¿no?, del deseo del otro, si muchas veces en los niños que tienen fallas muy importantes del desarrollo, justamente los dos aspectos, ¿no?, la mirada, esto que no pueden enfocar la mirada, y la voz, muchas veces los niños que hablan en neutro, si no tiene que ver justamente con esa falta de dependencia del deseo, que algo ahí falló. Y a mí me parece que en esos niños lo que falla es la primera identificación, el nombre del padre, ¿no?, que permite la constitución de esa mirada. O sea, la voz, hay una falla ahí en la instalación del nombre del padre, una falla en el orden simbólico seguramente. Claro. Esos niños que tienen tanta dificultad seguramente tienen una falla seria en esa primera identificación al ideal. Por eso decía que esto es para la neurosis. Cuando uno ve las alteraciones es porque eso no se pudo constituir. Esa mirada que no tuvo, esa mirada que permite que el niño sea ese objeto del deseo, ese objeto fantástico para la madre, ese objeto falicizado, ese falo para ella, quizás no se constituyó porque para la madre, el nombre del padre no se constituyó. Recuerden un punto que yo les planteé muchas veces, no es solamente el padre que le corresponde al niño, sino el lugar que fue el nombre del padre para esa madre, para ese otro maternal, el lugar que tuvo el nombre del padre para ella. Esa es la marca de su ideal también. Esa es fundamentalmente la marca del ideal para ese niño. O sea, muchas veces uno cree que es el padre que tiene el niño, si está, si no está, si hay otro que lo representa, no. Es cómo esa madre tiene constituido su propio ideal y qué lugar ocupó el nombre del padre para ella. Desde ese lugar va a poder jugar la mirada o no. O sea, la dificultad de ese niño va a dar cuenta de toda la historia de esa madre. Por eso es tan importante para estos niños constituir toda la historia infantil, ¿no?, toda la historia de constitución para esos niños, ¿no?, con los padres. La entrevista con los padres. ¿No? Claro. Bueno, gracias Marta. Sebastián Focarino. Hola Marga, muchas gracias. Sebastián. ¿Se me escucha? Bueno. Sí, sí, escuchamos. Bueno, una pregunta, te quería preguntar por la relación entre el fantasma y la repetición. Ahí se me arma medio un lío, no sé si es pertinente la pregunta, pero si los tiempos de la repetición son los tiempos de la caída del objeto, ¿no? Y eso, cada vez la repetición trae una nueva función del sujeto. Me preguntaba qué ocurre en las sucesivas vueltas de la repetición con el objeto y con la identificación. Si hay una nueva identificación, ¿qué ocurre con ese lugar? Porque leyendo el seminario 6 y la función del fantasma, se me hace la idea como algo muy importante en la estructura del sujeto, el fantasma. Sí, está el fantasma fundamental, ¿sí? Y están los diferentes modos que la dimensión fantasmática se va a presentar en el circuito del análisis. Hay un fantasma fundamental, como vemos en El hombre de los lobos, ¿sí? El fantasma fundamental que muchas veces nos referimos a él, que es ese lugar de la posición del sujeto en la elección del objeto erótico. Después están los diferentes tiempos del fantasma, ¿sí? El fantasma contiene y se sostiene en la imagen especular, diríamos, ¿no? Entonces está sostenido en las identificaciones imaginarias, ¿sí? Las identificaciones imaginarias son como una gran capa de cebolla, o sea, una cebolla que tiene muchas capas, ¿sí? Entonces, en el tiempo de la repetición, estamos ya hablando avanzada la cura, ¿no? Pasado el tiempo de las entrevistas preliminares, en el comienzo, acuérdense de las entrevistas preliminares, no está el movimiento de la repetición se va a dar a partir del comienzo, del cierre de las entrevistas preliminares y del comienzo de la dirección de la cura, suponiendo que el sujeto pase a diván, ¿sí? En ese tiempo, los tiempos de la repetición, decíamos, van a volver a traer algo de esa demanda inicial, algún rasgo de esa demanda inicial. Y al mismo tiempo, se van a ir desarmando esas identificaciones
esos idea que sostienen el fantasma. Es en ese sentido que algo cae, un goce cae, alguna pérdida posible, que ya estaba en la constitución del sujeto. Ahora vamos a ver en el esquema cómo sigue. Esa pérdida está en la constitución del sujeto. Lo que pasa que luego el neurótico vuelve a llenar ese gran otro vacío de goce con todos los objetos que quiere. En los tiempos de la repetición hay caída de los planos de la identificación de ese fantasma. Ahí hay caída de un objeto, hay caída de una identificación imaginaria. Todas esas vueltas es para ir acercándose a esa marca del deseo de él, a ese rasgo unario. O sea, por eso decía, está la identificación inicial y están las otras identificaciones secundarias que constituyen el fantasma, que está soportado por la imagen especular. O sea, lo que va cayendo son las identificaciones secundarias, para ir despejando ese campo y al mismo tiempo causar al sujeto en su deseo. O sea, cuando cae algo del fantasma, por eso les decía, y lo vamos a ver en este seminario, que la angustia muchas veces es un momento de apertura de esto, ¿no? El tiempo de la angustia puede ser momento de apertura a la caída de las identificaciones imaginarias que sostienen el fantasma. Ese tiempo que decíamos muchas veces es de vacilación fantasmática. Entonces, algo cae, el sujeto se causa del deseo y vuelve otra vez al circuito de la repetición. Pero ya de una posición distinta. No siempre la misma, ¿no? Uno se da cuenta que tiene una posición distinta, un saber hacer distinto con sus síntomas, en la medida en que va cayendo estas identificaciones que sostienen su fantasma, ¿no? Gracias, Marga. Por eso lo que está dentro del fantasma es el objeto del deseo, lo que está fuera es la causa del deseo. Entonces en los tiempos de caída del objeto hay la posibilidad de causa del deseo para el sujeto. Por eso parece diferente en ese momento, parece que algo distinto aparece. Gracias, Sebastián. María Carmen. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marga. A ver, sigo. Me parece que mi pregunta un poco está en relación a todo lo que vas trayendo, porque me preguntaba, por un lado, entre la marca y la posibilidad del reencuentro de la marca, que decías que en las vueltas de la repetición uno puede reencontrar esa marca, pero si en el medio está el fantasma y la diferencia, ¿cómo reencontraría justamente la marca? Esa es mi pregunta, claro. Porque recién le contestaba a Sebastián algo que también toma tu pregunta, Sí. y cuando van cayendo algo de estas identificaciones imaginarias, algo de esa marca del sujeto aparece. Se pierde, se borra, y vuelve otra vez la repetición. Esa marca, que es la marca de su deseo, es lo que arma también la causa de su deseo. ¿Por qué en los tiempos de repetición? Porque hay algo de la identificación que cae, ese objeto del deseo cae, un plano de la identificación secundaria cae y va dejando más al descubierto esa marca del deseo. Ese rasgo, una marca que tiene el sujeto ahí. Sí. Digo, se podría pensar que, porque, digamos, el fantasma como respuesta que armó el sujeto frente al no saber de esa marca, digo, las vueltas de la repetición lo llevaría a encontrarse con el, digamos, que eso que él armó lo llevó a un fracaso, y que la marca que tenía era diferente, digamos, como en ese punto me parece que el fantasma que armó le dio una respuesta equivocada. Claro, pero puede dar una nueva respuesta al sujeto. Creo que en la medida en que cae algo de ese plano de la identificación, que era lo que contestaba antes también, en la medida en que cae algo de esa respuesta inicial, puede dar una nueva respuesta al sujeto, no es la misma. No siempre va a ser la misma Claro, respuesta. para eso sería, claro. Claro.
va a dar una respuesta distinta. Claro, está bien, gracias. Gracias, Marga. Con el significante y puede hacer caer esos tiempos de la identificación, el sujeto puede dar una nueva respuesta al deseo del gran otro. Claro. Está bueno, gracias. Nuevos tiempos de la demanda. Y eso es lo que vuelve a instalar en la repetición nuevamente la transferencia en una nueva demanda. Claro. Eso sostiene la transferencia. Porque no solamente que el analista sostiene la transferencia porque constituye el sujeto supuesto al saber en el inicio, sino que en los tiempos de la repetición, cuando el sujeto vuelve a la demanda inicial, creando una nueva demanda, ahí la transferencia vuelve a surgir. Si no parece por momentos que la transferencia se desarma, si uno no tiene en cuenta estos tiempos, parece que hay ciertos momentos de la cura donde la transferencia se desarma. Sí. Que también son los tiempos de la resistencia del analista. Porque quizás el inicio para la instalación del sujeto supuesto al saber se pudo dar, pero muchas veces sucede a lo largo de la cura que a medida que el analizante va avanzando parece que se va desdibujando el síntoma, se va desdibujando la demanda, y parece que ya no tiene más ganas de seguir el análisis. Ahí es porque está atrapado en una identificación imaginaria, está capturado en una imagen especulada. El analista puede trabajar con el significante y con el objeto. Para que eso se pueda mover, la nueva demanda vuelve a instalar la transferencia. Son tiempos difíciles de la cura, los tiempos de la repetición. Difíciles en el sentido que requiere una maniobra transferencial importante ahí. Porque parece que está todo bien, que entonces ya se instaló, hay momentos que es así, como no pasa nada, está todo tranquilo. Pero creo que esos tiempos son donde el analista no vuelve a remitir al analizante a su demanda inicial, al síntoma, a la dificultad que tiene. Porque muchas veces yo pregunto, ¿no?, cuando viene un análisis de control y digo, ¿pero cuál es el síntoma? ¿Cuál es la referencia al síntoma? Porque la referencia al síntoma y al malestar, como bien decías recién, que supone cuando la respuesta no es adecuada y cuando algo falla. Si no está esa referencia al síntoma, el sujeto se queda en esa dimensión más imaginaria del fantasma. Tiempos de trabajo con la transferencia, fundamentalmente. Y con la referencia al síntoma, no se olviden de eso. Gracias, Marga. Bueno, nos queda una parte para ver de este esquema, ya estamos como en tiempo, lo voy a decir rápidamente y la próxima lo voy a volver a tomar. Es el tiempo de, si el primer tiempo es la alienación y ser aquello que fui para el deseo del gran otro, y arma una nueva identificación, como me preguntaban antes, que es la identificación al falo, porque la mirada de la madre está en relación al falo, y el niño quiere ser ese deseo que la madre quiere. A partir de un momento determinado hay una caída del objeto. Es el tiempo que dice Lacan, se constituye en relación al gran otro y hay una caída, una pérdida del objeto. Esa pérdida del objeto es el tiempo de la separación, donde se instala un nuevo fantasma, que se llama y que se enuncia como puede perderme. Es una pregunta. ¿Puede perderme? ¿Puede perderme de ser ese objeto de deseo del gran otro? ¿Puede perderme de ser ese que fui aquello que quise ser, aquello para el deseo del otro? Tiempo de separación, tiempo de un nuevo movimiento de la transferencia, y ahí la referencia al padre. El padre efectivo del niño. Acá entra el padre efectivo. Si yo decía que antes, en el ideal y en el nombre del padre, tenía que ver con el lugar que ocupó
el ideal y el padre para esa madre, para ese otro maternal, en este momento de la transferencia y del tiempo de la separación, en el puede perderme como un nuevo fantasma, es la incidencia efectiva del padre, que abre el camino a las equivalencias simbólicas. Pene, niño, ese es regalo. Acá se constituye, el fantasma se pega a un niño, como final, se constituye el ideal del yo para ese niño, para ese sujeto, se termina de constituir el sujeto, se arma el fantasma como modo de satisfacción, y con los mismos significantes se constituye el síntoma. En ese tiempo final tenemos la constitución del fantasma y del síntoma, y el ideal para ese niño, para ese sujeto. Ahí hay emergencia recién de sujeto. Todos esos pasos necesarios son para la constitución del sujeto y la emergencia del sujeto. Bueno, vamos a cerrar este tiempo, y en todo caso lo retomamos la próxima. Gracias a todos por escucharme. Hasta la próxima.